Hay crímenes que nos dejan sin palabras, que parecen imposibles de explicar. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si en realidad muchas de las peores tragedias anunciaran su llegada? Hoy vamos a analizar las señales de advertencia de un crimen que nunca debió ocurrir, para intentar entender un problema que, por desgracia, se repite demasiado. Imaginen la escena. Noche de Halloween en Pasto, Colombia. Una pizzería llena de familias, risas, disfraces. De repente, un estruendo. Petardos, fuegos artificiales. La duda apenas dura un segundo, hasta que un grito lo rompe todo. Como dijo un testigo, pensé que eran fuegos artificiales. Luego alguien gritó, ¡tiros! ¡Tiros! Esa confusión fue el preludio de la tragedia. Antes de buscar el porqué, necesitamos desgranar el qué. ¿Qué pasó exactamente esa noche? ¿Quiénes eran los protagonistas de esta historia? Vamos a reconstruir los hechos, paso a paso. Todo empezó como una reunión para discutir los términos de un divorcio, pero en cuestión de minutos, la conversación se convirtió en una masacre. Una vida se apagó allí mismo, otra quedó pendiendo de un hilo y el atacante huyó para luego quitarse la vida. Una secuencia tan rápida como devastadora. Y aquí, claro, los nombres se convierten en historias. Tenemos a Sebastián, un estudiante de medicina, asesinado mientras intentaba proteger a su madre. A Magda, que luchó por su vida durante 5 días hasta que finalmente falleció. Y por otro lado, Ariel Mora Rodríguez, el agresor, un exmilitar que, según su propia madre, estaba sumido en una depresión muy profunda. 3 vidas rotas en un instante. Es que esto no fue un acto de violencia al azar, no. La reunión tenía un propósito muy claro, hablar sobre su divorcio. Y es precisamente este momento, el de la ruptura, el que las estadísticas señalan como el más peligroso. Las fuentes del caso hablan de discusiones y denuncias previas, la primera señal de que la tensión ya estaba ahí. Vale, ahora vamos a alejarnos del caso específico. Lo que ocurrió en esa pizzería de Pasto, aunque único en su dolor, no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón mucho más amplio y oscuro. Para entender lo que pasó en Pasto, tenemos que mirar más allá de este caso. Porque esta historia, con sus particularidades, se repite en todo el mundo. Estos actos no surgen de la nada, suelen seguir un guión trágicamente familiar. 97. No solo un número, son 97 historias, 97 vidas truncadas en un solo año y en un solo país por la persona que en algún momento fue su pareja. Este dato, sacado de un protocolo forense, nos da la verdadera dimensión del problema. Y para analizarlo correctamente, tenemos que usar la terminología adecuada. Esto no es solo un homicidio, es un feminicidio. La clave está en el por qué, por razón de su género. Es un crimen que se enmarca en una estructura de poder y control históricamente desigual. Prever estas tragedias no es una cuestión de adivinación, sino de ciencia. Instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia han estudiado miles de casos para crear protocolos, herramientas que nos permiten identificar patrones de comportamiento y factores de riesgo antes de que sea demasiado tarde. Aquí es donde el análisis se vuelve fascinante y a la vez escalofriante. La violencia de pareja rara vez es impredecible. Sigue un guión, una escalada de comportamientos que de hecho se pueden identificar. El concepto clave aquí es escalada. La violencia aumenta con el tiempo, tanto en frecuencia como en intensidad. Empieza con control, celos, insultos, lo que las fuentes del caso de Pasto describen como discusiones y denuncias, y puede terminar, como vimos, en una violencia letal. Los expertos han identificado un patrón muy claro, el ciclo de la violencia. Todo empieza con la acumulación de tensión, un ambiente que se vuelve irrespirable. Después llega la explosión, el acto de violencia. Pero lo que atrapa a la víctima es lo que viene después, la reconciliación o la luna de miel, llena de promesas de cambio. Un ciclo que se repite, cada vez con más fuerza y más peligro. Si la violencia sigue patrones, el riesgo se puede medir. Y esto nos lleva a la parte más práctica de nuestro análisis, las señales de alarma concretas que nos permiten evaluar ese riesgo. Y no se trata de intuición, sino de metodología. Herramientas como la Danger Assessment o evaluación de peligro, desarrollada en la Universidad Johns Hopkins, son básicamente listas de verificación basadas en décadas de investigación. Convierten la tragedia potencial en un riesgo que se puede calcular. Empecemos con las preguntas de esta evaluación. La primera es directa y es fundamental. La presencia de un arma en el hogar multiplica exponencialmente el riesgo de que una agresión termine en muerte. En el caso de Pasto, no olvidemos que el agresor era un militar retirado. Esta pregunta es especialmente crítica. Los estudios demuestran que el estrangulamiento no letal es uno de los predictores más potentes de un futuro homicidio. Es un indicador de que el agresor es capaz de ejercer una violencia extrema.
Las amenazas nunca deben ser subestimadas. Son una clara declaración de intenciones y un indicador de la mentalidad del agresor. Lo que se dice en un momento de ira puede convertirse perfectamente en una acción planificada. Los celos extremos y la posesividad no son una señal de amor, son una señal de control. Frases como «si no eres mía no serás de nadie» son una bandera roja de un peligro inminente, un síntoma de que el agresor percibe a su pareja como una propiedad. Y aquí conectamos directamente con el caso de Pasto. El momento de la separación o el año posterior es el periodo de mayor riesgo para una mujer en una relación violenta. Es cuando el agresor siente que pierde el control de forma definitiva y puede reaccionar de la manera más extrema. Pero identificar los patrones no es suficiente. El objetivo final de este conocimiento no es ser forenses de tragedias pasadas, sino arquitectos de un futuro más seguro. La meta es la prevención. Como explica el protocolo forense, la violencia es como un árbol con raíces a diferentes profundidades. Hay raíces individuales como la historia personal del agresor, raíces en la relación de pareja, raíces en la comunidad que a veces mira para otro lado, y las raíces más profundas las sociales que normalizan el control. Para detenerla hay que actuar en todos los niveles. Y aquí está el punto crucial. Estas herramientas no son bolas de cristal. Su propósito es práctico: dar a las autoridades, a los familiares y sobre todo a la propia víctima la información necesaria para crear un plan de seguridad, para tomar medidas de protección, antes de que sea demasiado tarde. Y terminamos con la pregunta que lo engloba todo. Si la tragedia a menudo anuncia su llegada a través de señales claras y patrones medibles, el verdadero desafío no reside solo en el análisis forense, sino en la respuesta social y personal. La información es poder, pero solo la acción convierte ese poder en protección.